tú llegas, empiezas ya a ser maestro, tienes una asignatura, te ha costado llegar a tener base, definitividad, y digamos que llegas y hay maestros, perdón, alumnos que entran con esto, regresando un poco al tema y enlazándolo con esta historia de vida, ¿no? O sea, tienen la intención de que los vas a enseñar a escribir, pero no solo eso, quieren ser famosos. Cuando yo ¿Cómo te topas con eso? cuando llego a Tijuana, Ajá, yo había hecho algunas cositas en Culiacán y creo que yo ya, por un lado, estaba desencantado y por otro ujú, lado, sentía que me merecía el mundo, ujú, como cualquier joven de 20, tenía 26 años ya, pues, ahora, ujú, 26 años, pues, en realidad estábamos muy chiquitos. 26, 27. Y yo había hecho eso que te comentaba, radio, ujú, había sido profesor. Incluso yo había formado un currículum para entregarlo al Congreso. A mí me propusieron para el Premio Estatal de la Juventud en el área cultural, una cosa así, porque también se usaba mucho. Algunas ujú, amigas de nosotros ganaron ese premio que también lo ujú, impulsaba el Causa Joven. Entonces, ujú, yo me di cuenta que siempre estaba atrás del impulso, pues, de talentos, de ujú, jóvenes, porque me tocaba organizarles la conferencia, la presentación, la rueda de prensa al gobernador, a la directora del Instituto de la Juventud. O sea, estaba muy involucrado en eso, con gafete oficial, entrábamos a recintos con el gobernador, en ese tiempo era Juan S. Millán. Y yo sentía que había hecho una trayectoria, pues, y ujú, incluso intenté impartir clases en la escuela de artes, de investigación, de investigación, métodos de investigación adaptadas a la pintura, ¿no? Pero pues no se pudo porque las políticas de la UAS pues eran otras y yo apenas iba comenzando, ¿no? Tenía que hacer ahí más, picar más piedra, ujú, yo creo. Entonces, cuando vine a Tijuana, sentí que mis posibilidades en Culiacán se habían terminado. Incluso unos profesores de la Escuela de Artes me dijeron porque ahí tenía como 25 años y pusieron un oficio en la puerta de artes con mi nombre, así yo apenas quería formarme una figura, hacerme de un nombre y dijeron que yo no podía usar las aulas de la Escuela de Artes para impartir clases porque no estaba sindicalizado y eso me afectó como que como me sentí traicionado en mi propia eh, tierra, no sé, en mi propia ciudad. Pero bueno, después me di cuenta, pues había que iba empezando, había que pasar por muchas situaciones, pero el caso es que me fui a Tijuana, me vine a Tijuana, ya tenía yo familia en Tijuana y yo quería irme por el lado de la prensa. Fui a algunos ujú, periódicos a trabajar, a buscar trabajo de reportero, porque también tenía la experiencia con la prensa ya a través del Instituto de la Juventud. Y no se dio por ese lado. Entonces, una vecina me invitó otra vez, como en Culiacán, a que le cubriera un interinato ujú. al Cobach. Entonces entré con una materia, con una asignatura por unos meses, fue en octubre, me acuerdo, no se me olvidan las fechas porque me marcaron mucho. Entonces, en enero yo ya iba a terminar mi contrato y ya iba a hacer otras cosas. En ese tiempo yo estaba pensando hacer una maestría. Y no, pues me quedé en Cobas y me dieron más materias y estuve 8 años como profesor de preparatoria, impartiendo etimologías grecolatinas, español, taller de Ujú, lectura y redacción se llamaba, pero yo seguía insistiendo, otra vez la palabra insistir, Glafira, que ha ujú, salido mucho. Y yo seguí insistiendo en la UABC, en la Facultad de ujú, Humanidades, llevé mi currículum porque pensé, si me voy a dedicar a la docencia, yo quiero ir a la universidad, que sea en la universidad, como te dije al principio, yo me veía como profesor de literatura, pero en la universidad, porque para ser profesor de prepo de secundaria, creo que se requiere vocación. Y además en Sinaloa ujú. traemos mucho la tradición de que ser profesor es ser normalista. Los que estudian en la Es normal son cierto. los profesores. Ujú. Los Sí, que sí. estudiamos licenciatura no somos docentes. Entonces me viene mucho a mí la etiqueta de profesor por eso, me considero Ujú. profesor también por eso.
Entonces, al año de estar en el COBAS, me hablan de la Facultad de Humanidades y me dan la oportunidad, me dieron la oportunidad de impartir lengua, literatura española. Y de ahí para acá, ahí estoy, Ujú, hice carrera, entré a estudiar la maestría y ahí me ujú, formé ya como un profesor con más conciencia y más responsabilidad de decir, ujú. ahora sí esto es lo que voy a hacer y aquí me voy a anclar para formarme. Empecé a tomar cursos, hice la maestría y luego el doctorado y me involucré en un mundo de cosas que implican ser Ujú. profesor universitario. Okey, entonces, justo cuando llegas ahí, eh, me gustaría que nos compartieras esta idea de ya no eres el jovencito con esos sueños, como cuando entramos a letras, ¿no? Pero ahora tú eres el que está del otro lado, ¿okey? Y que ves a esos jóvenes que ya son de otra generación, con otras herramientas, ya mucho más abierto, todo lo de las del Internet, redes sociales, etcétera, y te topas con la idea de que están ahí porque quieren ser famosos, quieren tener éxito, ya no les interesa leer a los clásicos. ¿Qué pasa con Y eso? me costó muchísimo trabajo descubrir el desencanto conmigo mismo. Y pasé Ujú, por un desencanto. Y al no querer yo ser profesor, yo me resistí a ser profesor de prepa o de secundaria porque, insisto, no ujú, sentía la vocación. Pero cuando me encontraba con en estos inquietudes, yo me acordaba de lo que había implicado para mí, para nuestra generación, pasar por esas inquietudes y, y dejar una parte de tu piel en el intento, porque dejaste mucho, deja uno mucho en el intento. claro. Entonces, creo que hubo un momento en el que yo no creía, ahí fue cuando yo no empecé a pensar que no se puede enseñar literatura. Creo que me metí en la regla, en la norma de la escritura, taller de lectura y redacción, la etimologías grecolatinas, empecé a ser como un docente al que me resistía, pero había matado un poquito ese espíritu de creativo y creo que lo Ujú, transmitía también a los estudiantes porque les ponía los pies en el suelo de una manera muy cruda, muy ujú, realista y les ujú, decía, esto es lo que hay y esto es lo que tienes que agarrar ahorita, es lo que tienen que hacer ahorita. Es la literatura, a la literatura no se llega ujú, por este camino. Si quieres escribir, aquí no te voy a enseñar a escribir, no te vamos a, a enseñar a escribir un poema o la novela. Y los jóvenes me daban el poema para que yo lo leyera, así lo leía, pero era muy exigente con la regla, con la norma. Creo que lo que yo estaba evaluando en ese momento no era lo creativo del ujú, estudiante, era el apegarse a una estructura ya canónica, un tanto, digamos, obsoleta, y entonces yo empecé a volverme un profesor un tanto más sarcástico, empezaba a decirles: "No va por ahí", empezaba como ser un profesor recién llegado, todavía no tocaba los 30 años, estaba recién llegado de una ciudad a otra, entonces empecé como a involucrarme en ese mundo académico donde eres el profesor que los estudiantes siguen, porque tiene que ver el entorno al que llego, del que vengo al que llego, que se parecen mucho ujú, en la identificación con la violencia y el narcotráfico, etcétera. Entonces uno llega y tienes que ser duro, tienes que seguir resistiendo, ¿no? Entonces, esas formas de hablar y de decirles, de plantarlos a los adolescentes o jóvenes en la prepa a la realidad, eso era muy particular, muy singular y marcó mucho mis formas de impartir la clase porque era muy realista, enseñaba los contextos, enseñaba las situaciones reales de desempleo, de pobreza, de migración, de ujú, narcotráfico aquí en Tijuana, y eso lo iba sorteando todos los días. Entonces nos encontrábamos me encontraba un tipo de jóvenes en el salón de clases pero ya era muy diferente a lo que yo me iba a ujú. dedicar más adelante en la universidad.